La semana pasada nosotros empezamos un nuevo tema en la serie que tiene que ver con el fruto de la llenura del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Y empezamos viendo hace aproximadamente un mes atrás lo que hace el Espíritu de Dios y el resultado que produce en el corazón del hombre. Yo creo que cuando el hombre es lleno de Dios, no es el mismo. Algo pasa en él o en ella. Y la Biblia lo dice que su hablar es diferente, su corazón es un corazón agradecido bajo cualquier circunstancia. El trato con los demás es diferente. Pero cuando alguien es lleno de Dios, también eso afecta al matrimonio. Y los matrimonios también son diferentes. Y la semana pasada empezamos con el deber del esposo piadoso. Y el texto que tomamos como pasaje fue Efesios 5, del 25 al 33. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del deber del esposo piadoso. Pero cuando uno piensa en el esposo, necesariamente tiene que pensar en la esposa, porque es un matrimonio. Y en el matrimonio hay obligaciones recíprocas. O sea, eso quiere decir que tanto el hombre tiene deberes y responsabilidades, así como la mujer también tiene deberes y responsabilidades. No es solamente de uno más que el otro. Esto es algo recíproco. Y Pablo habla en el texto que vamos a leer, en el texto que leímos, Pablo habla de los deberes de la esposa y también del esposo en el libro de Efesios cuando lo vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a ver qué dice Pedro. Ya oímos lo que Pablo dijo. Ahora vamos a ver qué dice Pedro. Pero cuando tú lees lo que escribe un autor u otro autor, no es él en sí mismo el que lo está diciendo. Eso viene del cielo. Es decir, que fue Dios que inspiró a estos hombres para que tú y yo tengamos la palabra y podamos ver el consejo de Dios para nuestras vidas, para nuestros matrimonios. No es tanto el consejo de Pedro o el consejo de Pablo, es el consejo de Dios a través de ellos. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en mente. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro, al capítulo 3, al versículo número 7, y ese va a ser el único versículo que vamos a usar en esta mañana para el sermón que Dios tiene para nosotros. Dice la Escritura, Primero de Pedro 3, 7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Como dije, el título del sermón es El deber del esposo piadoso y vamos a ver la segunda parte. Bueno, yo he dividido el sermón en esta mañana en 4 puntos. Lo primero que vamos a ver es la manera justa de vivir con nuestras esposas. Lo segundo que quiero ver es la manera justa del trato piadoso que los esposos tenemos para con nuestras esposas. Y lo tercero que veremos es la manera justa de honrarlas. Y en cuarto lugar, nosotros veremos las consecuencias de un trato inadecuado para con ellas. Entonces, en mi primer punto, dice la Escritura, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Y eso es donde yo quiero centrarme en esta mañana, en mi primer punto, la manera justa de vivir con nuestras esposas. Esa palabra que se traduce allí como comprensiva, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva, es una palabra que se traduce como conocimiento. O sea, lo que Dios manda a los esposos es que vivamos con ellas con conocimiento. Eso es de manera sabia, de manera comprensiva.
Y vivir de una manera sabia o comprensiva con nuestros cónyuges es el resultado de percibir, de aprender, de razonar. Es decir, que los hombres en el matrimonio tenemos que aprender a pensar. Eso es a nivel psicológico, a nivel de la mente. Si hay algo que caracteriza al conocimiento, es que cuando alguien tiene conocimiento y alguien no lo tiene, esa diferencia es notoria, o sea, es marcada en cierta forma. Porque el conocimiento es como una llave. El conocimiento abre puertas o cierra puertas. Así es el que tiene conocimiento. Es decir que si tú tienes la llave del conocimiento, tú tienes la facilidad para abrir una puerta. Y para poder entender a las damas, a las mujeres creadas por nuestro Dios, debemos de tener esa llave del conocimiento, como dice la Escritura. La Escritura lo que nos está diciendo es, ustedes maridos igualmente convivan con conocimiento con sus mujeres, de manera sabia, de manera comprensiva. Los fariseos, ellos creían entender todo lo espiritual. Ellos creían saberlo todo. Creían saber todo lo referente a Dios, a sus decretos. Y cuando vino Cristo, que era un humilde carpintero, a quien despreciaron ellos creían saber más que Cristo, que era el Dios hecho carne. Estos fariseos o esta secta religiosa empezó bien. Ellos empezaron con el celo de Dios por el templo, por las cosas de Dios. Pero luego entró en sus corazones una vanagloria y se extralimitaron y perdieron la llave. La llave se les extravió. En el camino ellos la extraviaron. Y el Señor les dice a los fariseos en Lucas 11:52, ¡ay de ustedes, intérpretes de la ley! Porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando se lo impidieron. Ese es el motivo por el cual no es suficiente para un cristiano o para un esposo decir, no, yo tengo fe. No, yo creo en Cristo. No, yo me bauticé. Eso no es suficiente en el matrimonio. ¿Tienes fe? Qué bueno. Dios te la concedió. Porque la fe es un don. La fe es un regalo de Dios. Cuando alguien tiene fe en Dios, eso no debe de provocar en nosotros jactancia u orgullo o ensalzar o elevar nuestro ego. Ese es un don que Dios nos lo ha dado para que nosotros creamos en Él. Y cuando Dios nos da la fe para creer en Él de una u otra manera, Dios te está llenando de sus excelencias morales. Es decir, que ahora con esa fe que Dios nos ha dado, nos está afinando, nos está haciendo mejores. Es decir, que Él te ha concedido virtudes que la gente en el mundo no tiene. Eso es lo que hace Dios. Oigamos lo que dice Pedro. Pedro dice en 2 de Pedro 1:5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, a lo que ya tienen, a lo que Dios les ha dado, virtud. La virtud es algo que tú lo debes de provocar a causa de la obediencia. Pero luego dice, y a la virtud, conocimiento. No es suficiente tener fe. No, yo creo en Dios, yo me bautizo. No, eso no es suficiente. Ese añadir que dice aquí Pedro, dice añadan, es un imperativo, es un mandamiento. Tú no puedes crear la fe, no puedes gestionarla, porque la fe nos es dada. La fe es un regalo, pero nosotros debemos de buscar
la excelencia moral y el conocimiento de la vida cristiana, producto de la fe que nos ha sido dada una vez. Ahora, nosotros debemos entender que Dios hizo iguales a los hombres y a las mujeres en el sentido espiritual. Delante de sus ojos fuimos iguales creados, es decir, a su imagen y a su semejanza. Pero por otro lado, la constitución de la mujer es diferente. Y el hombre tiene que estar siempre muy consciente de aquello. Y debemos entender eso. ¿En qué es diferente la mujer? Si tú solamente ves a una dama, anatómica y fisiológicamente son diferentes. Diferentes en cromosomas, somos diferentes en impulsos sexuales, diferentes en hormonas, diferentes en las emociones. A temprana edad los hombres estamos buscando los carritos y las mujeres, las niñas están buscando las muñecas. No es al revés. El hombre de alguna manera siempre es más práctico y más lógico. Sin embargo, la mujer es más sentimental y social. La mujer busca siempre relacionarse, busca compartir. Tú no sabes cuántas veces yo tengo que decirle a mi esposa, mi amor, ya vámonos. Y ella está aquí todavía ahí, no pasa de la tercera banca y está conversando con las hermanas. Y a veces me preguntan, ¿y esto de Tallita? Allá adelante está, mírela. Así son las mujeres. Y uno tiene que comprender eso. Por eso es que la mujer en el matrimonio busca ser escuchada. La mujer desea que su esposo la oiga. ¿Y sabe lo que nosotros buscamos? Privacidad. Nosotros como que nos aislamos. Somos diferentes. Ahora en la práctica, cuando venimos al matrimonio, nos casamos, nosotros generalmente venimos atraídos por la belleza externa de nuestras mujeres y también, por supuesto, por la belleza interna. Pero venimos por lo general sin ese conocimiento que los esposos piadosos requieren para que un matrimonio funcione bien. Nos atrae su físico, cómo es la persona, qué bueno. Pero no tenemos ese conocimiento para poder llevar un matrimonio a la luz de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando no vivimos sabiamente con nuestras esposas? Ellas sufren por nuestra causa. Por eso es que dice el apóstol, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, de manera sabia, con conocimiento, con entendimiento. Ahí tenemos nosotros en un matrimonio a un hombre que cada sábado él tiene que ir a visitar a su abuelita. Porque su abuelita lo crió, porque él ama a su abuelita, porque es la mamá de su papá y su abuelita es única y como ella no hay otra. Y ocurre que el sábado es el día en que la esposa no trabaja y está en casa. Y la esposa ve que tiene muchas cosas que hacer en casa. Que la comida, que el domingo, que el día del Señor, que la ropa de los niños, que la tarea de los muchachos, que los platos, que el jardín, tantas cosas. Pero él tiene que irse donde la abuelita. Y ella quiere a su hombre en casa. Ella quiere a su hombre, quiere conversar con él, quiere que él la oiga. Pero él está donde la abuelita. Le preguntaron a cierta mujer, ¿por qué sigues fiel con ese hombre feo con el que te casaste?
¿Y sabe lo que ella respondió? Porque nunca hace nada que me moleste. La comprensión y la consideración en ese matrimonio habían forjado un vínculo inquebrantable. Y si nosotros somos sinceros, los varones, muchas veces somos desconsiderados con nuestras esposas. ¿Y por qué no dicen amén los varones? Parece como que si ustedes no hacen nada, como que todo está excelente. Deben decir amén, pastor, tiene razón, amén. Pero ese silencio como que no, como que ustedes me dicen, no, pastor, usted está equivocado. Eso es usted que lo hace. Bueno, tal vez el Señor te está hablando. Mi segundo punto tiene que ver con la manera justa de un trato piadoso. El Señor dice en su palabra, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Y luego dice, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. Mi segundo punto es la manera justa de un trato piadoso con nuestras esposas. Como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. En un matrimonio, la mujer es la parte más delicada de la pareja. La palabra frágil aquí se refiere al vigor físico. Frágil en su vigor físico y no a las capacidades intelectuales o a la fibra moral o al valor espiritual. Hay muchas mujeres que son más inteligentes que los esposos, que tienen más moral que los esposos, que son más santas que los esposos, más piadosas que los esposos. De hecho, cuando Cristo murió, eran las mujeres las que estaban ahí al pie de la cruz. Cuando Él resucitó, fueron las mujeres las que fueron a la tumba. Y de hecho, aquí en esta mañana hay más mujeres que varones. Y por ser el hombre el más fuerte de la pareja o en el matrimonio, por supuesto que debe llevar la carga más pesada. Eso significa que debemos de cuidar a nuestras esposas, debemos sustentarlas, debemos protegerlas, debemos instruirlas. Ese trabajo es nuestro, del hombre. Del hombre. No es de los hijos. Es el hombre. No es del suegro ni de la suegra. Es la cabeza la que tiene que ver por su esposa. Ahora el texto dice, como con un vaso más frágil puesto que es mujer. ¿Para qué se usa un vaso? ¿Qué es un vaso? Bueno, un vaso es un objeto que por supuesto sirve para ser llenado o para ser utilizado. Utilizamos el vaso. Si una persona es diseñada por Dios como un vaso, ese vaso debemos de llenarlo y debemos comprender que ese vaso nos es útil. Tú no tomas agua con un tenedor, ni tomas agua con una olla. Tú tomas agua con un vaso. En Hechos 9:15, la Biblia nos presenta allí a un hombre que fue un vaso en las manos de Dios. Algunas Biblias lo traducen como instrumento. Dice la Escritura, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido, Él es mi vaso escogido. Es la misma traducción, la misma palabra. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Tú ves allí el apóstol Pablo cuando Ananías no quería ir, que no, que ese hombre pecador es malo, persigue a la iglesia.
los arrastra. Ve, porque instrumento escogido me es Él. Todo vaso es útil para algo. En Juan 19:29 dice la Biblia, había allí una vasija, un recipiente, es la misma palabra allí, vaso, llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama del hisopo y se la acercaron a la boca. Ese vaso, esa vasija contenía algo. Era útil. Nuestras esposas son como un vaso. Son útiles, pero es un vaso frágil. En 2 Timoteo 2:20 dice la Escritura, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. ¿Estás honrando a tu esposa, hombre, varón? Porque nuestras esposas necesitan ser honradas, deben ser honradas. Porque la Escritura nos dice que ellas son un vaso frágil, puesto que es mujer. Pero en la misma palabra encontramos allí un adjetivo que califica al sustantivo. Ahí el sustantivo es vaso, la mujer es un vaso. El adjetivo es que ese vaso es frágil. Dicho vaso, que es mi esposa, es frágil. Tu esposa es frágil. Nuestras esposas son frágiles. Así lo describe la Escritura. Cuando yo era niño, vivía casi al lado de una fábrica de vidrios. Y a esa fábrica de vidrio concurrían muchos de los vecinos del sector a comprar allí, porque como era la fábrica, los vendían barato. Y yo recuerdo que ellos se especializaban en hacer lámparas, en hacer platos, en hacer tazas y en hacer vasos. Y siempre comprábamos ahí, porque nos quedaba ahí casi al lado, los vasos y las tazas. Yo era un niño y mi mamá compraba los vasos, las platas. No recuerdo cuántos vasos yo quebré y cuántas tazas quebré en casa. Porque no medía mi fuerza, no tenía el control. Pero ¿sabes por qué los quebraba? Porque yo notaba que ese vidrio que ellos hacían era tan frágil, más frágil que otros vasos que uno veía, los vasos de loza. Yo conocía muy bien las tazas de loza, los platos de loza. Pero eso era bien delgado y fácilmente se quebraban. Recuerdo que eran azules, yo no sé por qué trabajan con cosas azules ellos. Lindo color, por supuesto. Y se quebraban, fácilmente se quebraban. Yo creo que nosotros, a veces los esposos, no tenemos el suficiente cuidado para tratar a nuestras esposas y somos como niños. Y olvidamos que son frágiles. Y a veces olvidamos que son frágiles por nuestro trato verbal con ellas. O por nuestra falta de cortesía, nuestra falta de amabilidad. A veces somos muy rudos, muy toscos con ellas. Olvidamos que son frágiles. Pero después lo queremos arreglar con una rosa, con un chocolate. Pero por dentro esa mujer está sufriendo. Está llorando a causa de nuestra rudeza. Yo creo que por eso, conociendo el Señor cómo somos los hombres, dejó este texto en la palabra de Dios. Por eso es su palabra. Y Él tiene que usar su palabra para recordarnos que nuestras esposas son frágiles.
Mira, la Biblia no habla de hombres frágiles. La Biblia habla de mujeres frágiles. Como dije, frágil no significa menos inteligente, sino menos fuerza. Es la misma palabra que se usa para alguien cuando está enfermo. Es la misma palabra. Cuando una persona está enferma, está débil. Depende de otros. A mi consulta llegan muchas personas minusválidos en sillas de ruedas. Y hay que ayudarles a ellos a sentarse, a cambiarse de asiento, ayudarlos. Porque uno ve que por su enfermedad, por su condición, por su discapacidad, son débiles. Bueno, esa es la idea de que tenemos que pensar como son nuestras esposas. En 1 Corintios 11:30 dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Esa palabra enfermos es la misma palabra que quiere decir frágil. Y cuando dice la Escritura en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es frágil. Por eso que los hombres, los esposos, debemos ser con nuestras esposas caballerosos y tratarlas con cortesía, dándoles todo honor. Mi tercer punto tiene que ver ahora con la manera justa de honrarlas. Dice el texto, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. ¿Qué es la honra? ¿Qué es el honor? La honra es el resultado o es el producto o es una manifestación de alta estima, de un honor reverente a causa de lo que vale la otra persona. Cuando uno tiene cierta valía para la otra persona, uno lo honra. Uno debe honrar a las autoridades. Siempre hay alguien a quien nosotros tenemos que honrar. Déjame hacer una pregunta, un paréntesis ahora. ¿Cuánto vale para ti Cristo? ¿Cuánto vale? ¿Vale mucho? ¿Vale poco? ¿Darías tu vida por Cristo? ¿Harías sacrificio por Cristo? ¿Cuánto vale para ti Cristo? Para Judas, el valor de Cristo fue 30 monedas de plata. Eso era lo que él valía. Dice la Biblia en Mateo 27:9, entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas. La honra es una manifestación de alta estima. Nosotros honramos o tenemos un honor reverente a causa del valor de alguien. Cristo, el Salvador del mundo, el Dios hecho hombre, para Judas valía 30 monedas de plata. Pero nosotros en la vida debemos de aprender a honrar a quienes nos emplean, por ejemplo. Es decir, a nuestros empleadores, a nuestros jefes. Si a ti alguien te dio un empleo, no critiques al que te ha dado el empleo. No hables mal de aquel que te está empleando. Porque ese que te ha empleado
ha depositado tu confianza en ti y por eso te contrató. Por eso te ha contratado. No le robes. Sé honesto con él, con ella, con tu empleador. Esa es una manera de honrarlo. Y si tú no estás de acuerdo con el trabajo donde estás, mejor sal de ahí. No te quedes en ese trabajo. Porque como cristianos debemos de ser coherentes con lo que predicamos y con lo que creemos. Si tú no estás de acuerdo en el trabajo, si tú ves injusticia, si tú ves que te tratan mal, sal de ahí y pon tu renuncia. No tienes por qué quedarte ahí. Pero no hables mal de tu jefe si eres cristiano, porque lo estás deshonrando. En 1 Timoteo 6:1 dice la Biblia: todos los que están bajo yugo como esclavos o como empleados sería en nuestro tiempo, consideren a sus propios amos, en nuestro tiempo sería a nuestros jefes, como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Debemos de honrar a los jefes. Los pastores también debemos ser honrados. Los diáconos deben ser honrados. Hechos 28:10 dice la Biblia: también nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir nos suplieron con todo lo necesario. Ahí está el apóstol Pablo cuando tiene ese naufragio y llega a una isla, la isla de Malta. Este hombre que era un apóstol, un servidor del Señor, era un pastor, era un fundador de iglesias, fue honrado porque lo tenían en alta estima por el precio, el valor que sabían que ese hombre tenía. Pero también entre nosotros, humildes campesinos, también tenemos que aprender a honrarnos unos a otros y dándonos honor y lugar y ser respetuosos. Eso es parte del pensamiento cristiano. Dice la Biblia en Romanos 12:10, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿A quiénes se honran? A quienes tú tienes en alta estima. Por su valía, por su valor. Ahora yo quiero que tú pienses esto. Nosotros honramos a las autoridades, honramos a los pastores, a los diáconos, a los jefes, nos honramos unos a otros, honramos a nuestros padres. Yo me pregunto, ¿cómo no honrar a nuestras esposas con quien somos un solo cuerpo, una sola carne, con quien es mi ayuda idónea, con quien Dios me la dio, quien es la madre de mis hijos? ¿Cómo no honrar a mi esposa? Debemos honrarlas porque al igual que nosotros, ellas son coherederas también de la vida eterna. Finalmente, el cuarto punto. ¿Cuáles son las consecuencias si nosotros tratamos a nuestras esposas de una manera inadecuada? Mira que este sermón es para los que ya estamos casados, para enderezar nuestras veredas si están torcidas. Pero si tú aún no te has casado, sobre todo si eres mujer, mira bien con quién te vas a casar. Mira bien.
Porque cuando ya te cases, ya está todo dicho y hecho. Y tienes que someterte. Y cuidado si tu marido es un boxeador. Cuidado si es un karateca contigo. Ten cuidado. Que tu matrimonio sea en el Señor. Que tu matrimonio sea por la voluntad de Dios, no por la voluntad de la carne. Si yo no honro a mi esposa, ¿sabes lo que pasa? Mi oración es obstaculizada, pero la tuya también, si tú no honras a tu esposa. Una vez más, dice el texto, ustedes maridos igualmente convivan de una manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Ahora, varón, quiero que pienses en lo siguiente. Si tú llegas a tener una dificultad en tu trabajo, un problema de salud, un problema laboral, un problema familiar, un problema económico, o si llegas a tener cualquier problema en esta vida, ¿cuál va a ser tu intención primaria? Tú vas a pedir, pastor, oren por mí por esta situación. Hermanos, oren por mí, tengo esta situación. Y tú mismo vas a orar. Tú mismo lo vas a hacer. Pero si tú no estás honrando a tu esposa, tu oración será obstaculizada. Por lo tanto, que tu oración no se bloquee por tu maltrato a tu esposa. Cuando un esposo no vive con su esposa, según las Escrituras, ni la respeta, ni la honra, se encuentra con el hecho de que no puede orar con ella. ¿Cómo va a orar con su esposa si hay conflictos? No puede orar con ella. Pero de la misma manera, cuando una esposa se niega a aceptar la autoridad de su esposo, se encuentra incapaz de orar junto a él. Porque hay conflictos, hay contiendas, hay ese choque y no puede orar con ella, no puede orar con él. Por eso es que yo creo que Dios no acepta oraciones ofrecidas por esposos o por esposas que viven en un ambiente contencioso. Él quiere verlos reconciliados a fin de que puedan orar juntos en paz y en armonía y disfrutar así de innumerables bendiciones divinas. Dios quiere bendecir tu matrimonio. Dios quiere bendecir tu hogar. El enemigo de nuestras almas es quien nos quiere destruir. Pero yo pienso que la palabra del Señor siempre llega a tiempo para corregir lo deficiente, para enderezar lo torcido, para hacer lo que tenemos que hacer. Así que, varones, honremos a nuestras esposas, consideremos que ellas son muy frágiles y tratémoslas con amor y con gracia para que Dios bendiga nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros ministerios. Vamos a orar. Y el próximo domingo, Dios mediante, veremos la tercera parte. Oremos.